Testigo como pocos monumentos del paso de la historia, la Puerta del Cambrón es una de las más antiguas de la ciudad. Sabemos que de la época musulmana conserva su estructura hoy que en el siglo XV era llamada Puerta de los Judíos por situarse junto a este barrio. Pero en muchas ocasiones las prisas del día a día nos hacen no prestar atención a esas calles que recorremos, esas puertas que atravesamos o incluso a los monumentos que admiramos, hasta que alguien nos recuerda la historia que acumulan. Es una de las puertas más conocidas de la ciudad de Toledo, la Puerta del Cambrón. Les vamos a explicar el porqué de este nombre y otras muchas historias en torno a uno de los monumentos más apreciados y más queridos. Pero no solo lo vamos a conocer por fuera, también por dentro, porque es la sede de la Asociación Cultural Los Montes de Toledo. Empezamos por algo muy básico, Sí. La Puerta del Cambrón. ¿Cambrón? ¿Por qué? Las cambroneras, Sí. que es ese pequeño arbusto espinoso que en un momento dado de la historia de la puerta lo cubrió todo y dio origen al nombre de la Puerta del Cambrón. Entonces empezamos a... ¿Y cómo era la cambronera? Claro. Porque aunque yo soy del pueblo, no sabía lo que era una zarza sí, pero una cambronera no. Sí. Entonces con Estefanía, con mi compañera que es diseñadora gráfica, comenzamos a trabajar en las plantas y ver qué era la cambronera. Entonces empezamos una vez que la conocimos, a digitalizarla y a la tenemos ahí representada. Que aparece por toda la exposición, también en la parte de la sala. Tenía que estar, era una forma de decir... Tengo que decir que a mí me hubiera encantado vinilizarlo todo y poner todo lleno de cambroneras por todos los sitios, pero fue lo único que les dio un poquito de miedo y nos dijeron, no, mejor no lo hagas, ponlo, ya que lo habéis dibujado, pero no demasiado, ¿no? Menos es más. Ahora me alegro, porque se ha quedado como muy limpio el espacio en blanco y bueno, aparecen esas cambroneras por todos los sitios y por todos los lugares. Entonces, de la exposición. Teníamos claro que teníamos que hablar de las murallas de Toledo, porque para entender la puerta había que hablar de ellas. Por supuesto, hacer como una línea del tiempo que vaya explicando esos acontecimientos tan importantes de la propia historia de la puerta. Es el único panel en esta sala que tiene la parte artesanal. Si os fijáis, lo otro es mucho más diseño gráfico, impreso, pero aquí quisimos darle ese toque. Claro, porque fíjate, me dices la Puerta de Cambrón, que es como la conocemos actualmente, pero en el pasado ha tenido otras denominaciones que también aluden, ¿no?, al lugar en el que se encuentra, la Puerta de los Judíos, la Puerta de Santa Leocadia, por esa hornacina que tiene con la imagen de la patrona, de una de las patronas de Toledo. Es que son tantos detalles, ¿no?, que nos están dando pistas del pasado de una puerta. Yo creo que la primera pista es su ubicación. Claro, el que estuviese aquí, ¿no?, a modo de un sitio defensivo, y el que estuviese aquí también nos da otra pista de un pasado en el que servía para recaudar impuestos. Hemos visto una placa muy interesante. La placa que ya menciona ahí, que están libres de esos impuestos, los que pertenecen a Toledo y a sus montes. De ahí viene el origen de por qué se establece aquí la Asociación Cultural Montes de Toledo. Es la casa, nos gusta decir que es la puerta de los Montes de Toledo. Que los Montes de Toledo no eran otros municipios, eso fue en el siglo XIX, formaba parte de la ciudad de Toledo, todos esos territorios. La independencia la consiguen muy tarde, después, que ya no lo contarán. Pero tenía que estar representada además los distintos usos que tuvo la puerta. La puerta tuvo no solo uso defensivo, en un momento dado se utiliza, fíjate, como una escuela. Ya en el siglo XIX es un cole. Se adaptan algunas de las habitaciones o pasillos para poder dar esas clases. Y lo que más me llamó la atención de estudiar la puerta es estudiar el contexto y el entorno de la puerta. Es que han desaparecido muchos edificios importantes que existían en torno a la puerta. Por ejemplo, un dato curioso, San Juan de los Reyes tenía una capilla, donde está ahora la Virgen, en el exterior, que hay un miradero al Tajo, un mirador al Tajo, que era la capilla de Mariana de Jesús. Esa desapareció y se veía perfectamente desde aquí.
Pero hay otra cosa más, en la iglesia de San Martín de Tours. Sí. Salías de aquí y te la encontrabas justo ahí, a Claro, unos metros. claro. Ahora están los restos arqueológicos. Que ya no se conserva, que sacó que el fueron compañero, noticia hace poco. Eso, el hace compañero relativamente Julián, poco, sí. que lo excavó hace relativamente poco. Y estaba aquí, a 2 metros de la Claro. Puerta del Cambrón, entre la Puerta del Cambrón y San Juan de los Reyes. Sí. Y luego ya como más relevante, pues el convento de los agustinos, que calzados que teníamos aquí, donde ahora está el instituto. Sí, sí. Entonces todo eso se ha ido modificando y ha ido desapareciendo. Entonces el poder descubrir ese entorno de Toledo, pues ha sido maravilloso, la Claro. verdad. Hay lugares a los que el paso del tiempo parece no alterar. Será porque nuestra memoria puede hacernos creer que siempre han permanecido tal y como los vemos, y no es así. La Puerta del Cambrón, que empezó a llamarse así en el siglo XV, debe su aspecto actual a una profunda remodelación en el XVI. Tantos capítulos de su historia, de los últimos, el año 1978, cuando el Ministerio cede su uso a la Asociación Cultural Montes de Toledo. Esta es la pieza mayor de la puerta. Fue en otros tiempos, fue pues desde la vivienda del alcaide hasta una escuela. También sabemos que hubo aquí una escuela antes de la Guerra Civil. Sí. Y después las funciones de la puerta pues ya no las tuvo. Lo que hicieron fue una reforma en profundidad por los años 60 y pasado el tiempo pues ahí se quedó la puerta sin ninguna utilidad. Hasta que alguien nos sugirió que solicitásemos el uso de la puerta, que además me gustó porque es que es algo que podían haber hecho otras asociaciones también con otras puertas, con lo cual casi se hubiese obligado a reformarlas o a restaurarlas o a rehabilitarlas de alguna manera, como se rehabilitó la Puerta del Sol, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. O la puerta de la Torre del Puente San Martín. Las dos están cerradas y no tienen tampoco uso, pero debían de tenerlo, porque si no se mantienen, pues esto se hubiese quedado, pues se hubiese llenado de cambroneras, en realidad. Que la cambronera es un arbusto que crece pues en el campo y en sitios deshabitados de alguna manera. Claro, le habéis dado vida al edificio. Entonces, claro, y además el mantenimiento del edificio. Claro. Porque somos los socios realmente los que mantenemos un monumento, en este caso es algo muy, muy bonito, y además se tiene conciencia de que con la cuota, que es muy baja, pero hay que mantener, hay que pintar, la limpieza hay que hacerla también todas las semanas, en fin, todo esto de mantenimiento, son tareas de mantenimiento, pues hay que tenerlas, porque si no la puerta pues, se llena enseguida lo que ocurriría con un edificio abandonado, ¿no? Entonces aquí empezamos con labores de mantenimiento hasta poner la luz, que no había luz, después las ventanas, que no había cristales. Aquí sí que nos ayudó la escuela taller del ayuntamiento, porque nos pusieron estas magníficas vidrieras con los escudos de los pueblos de la comarca. Y también nos ayudaron pues, en algunas obrillas que había que hacer de urgencia, de alguna avería, alguna cosa así, ¿no? O sea, es decir, que la presencia de una institución en una puerta contribuye lógicamente al mantenimiento de la puerta, que es lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera también aquí en el resto de las puertas y puentes de la ciudad, igual que también nos gustaría la utilización de algunos castillos, de algunos habitáculos que hay en castillos, como por ejemplo en Polán, que era el castillo que también estaba muy abandonado. Han recuperado también una planta baja. Es decir, todos estos trabajos, digamos, de mantenimiento de estos edificios abandonados, se está tomando conciencia en las poblaciones de su uso, o bien para uso ocasional o como una sala de exposiciones, o para uso turístico simplemente. Claro, porque esa es una de las funciones de la asociación, claro. El dar ese toque de atención de, oye, esto no lo estáis cuidando, puede desaparecer. Claro, la asociación tiene como objetivos pues, la protección, y la divulgación y la investigación del patrimonio material e inmaterial de los Montes de Toledo, que es mucho. Sí. Somos 35 poblaciones y ya habéis visto los castillos. Pues hay 17 o 18 castillos, palacios, torres, es decir, que ese patrimonio es también un patrimonio que nos identifica. Claro. Igual que nos puede identificar las colmenas, nos puede identificar otros recursos que tenemos en los Montes de Toledo.
Y en este caso, concretamente, que estamos hablando de la puerta, pues para nosotros ha sido, digamos, la sede, no solamente de la asociación, sino la sede de los montes. Claro, Es claro. como dijésemos la embajada de los montes en Toledo. Y entonces hemos querido también abrir las puertas a la ciudad, que no fuese una puerta solamente para utilización de socios. Y de ahí fue la idea de montar el aula este de Castillos y que al mismo tiempo pues sirva de reclamo, Claro. para que nos conozcan, que estamos ahí y que tenemos una identidad y que tenemos un patrimonio que además es riquísimo, que no solamente uno va a disfrutar de la naturaleza, sino va a disfrutar de otro patrimonio, el natural y el patrimonio artístico documental. Y estamos hablando de una trayectoria de la asociación de más de 40 años. Sí, este año hacemos 48 años de la fundación de la asociación. Se fundó, nacimos con la Constitución. Sí. Siempre lo digo, porque además nos dedicamos los primeros años a... nos entusiasmamos tanto con todo el contenido de la Constitución que fuimos por todos los pueblos y dijimos, hay que conocerla, ¿no? Porque nosotros somos hijos de la Constitución. Sí. Y bueno, la Constitución tiene los años que tenemos nosotros. Nosotros lo que la Constitución. Oye, y habrá gente que diga, ¿y esta gente qué empeño, ¿no?, en seguir adelante? Porque a mí me parece maravilloso el formar una asociación, ¿no?, que tiene este objetivo, ¿no?, concienciarnos, en principio, ¿no?, del patrimonio. ¿Pero por qué? Pues porque verás, nosotros por esas fechas habíamos trabajado con asociaciones locales, Sí. parroquiales, casi siempre. Muchos estamos metidos en los movimientos Lajar, por ejemplo, Sí. y otros era el movimiento de los teleclubs, los famosos teleclubs, ¿no? Entonces llega un momento que los teleclubs desaparecen, Sí. desaparecen también los animadores en las parroquias y dijimos, después de todo el trabajo que hemos hecho, que había sido un trabajo de potenciando lo que es la solidaridad entre los pueblos, Sí. pues dijimos, esto no se puede perder. Y de ahí nace una reunión de ayuntamientos, asociaciones, parroquias y personas interesadas en nuestra tierra, que decidimos hacer lo que en realidad no existía, que es una asociación comarcal. Sí. Pero no existía ni siquiera, tampoco existía la región, la verdad es esa. Sí. Y entonces nace la asociación cultural así, y después de las reuniones previas y todo esto que forma parte de la historia, ¿no?, pues la gente se identificó y además enseguida se unió al proyecto. Encontramos apoyo en los ayuntamientos, en las asociaciones que quedaban, en colegios, Sí. en maestros y demás gente que les gustó el tema, ¿no? Y así empezó un poco a moverse, también desde Toledo. Al principio estuvimos, no sé, un par de años en la Posada de la Hermandad y después cuando descubrimos la puerta y nos cedieron la puerta oficialmente. Reconocer a quienes comparten una misma tierra, cambiar el lo mío por lo nuestro, la filosofía de esta asociación, que los Montes de Toledo sigan siendo una comarca con memoria, identidad y futuro. Su última idea, crear en el interior de la Puerta del Cambrón el aula didáctica de castillos, palacios y patrimonio. Mucha gente que recorre Toledo, que pasa por la Puerta del Cambrón, mucha gente no se imagina lo que supone acceder dentro, este punto de partida que nos ofrecéis, un recorrido por los Montes de Toledo. ¿Cómo es esta aula didáctica que habéis creado? Pues es verdad lo que dices, es que ni yo misma ni el equipo cuando llegamos aquí, que nos avisaron la Asociación Cultural Montes de Toledo para ver qué podíamos hacer, crear ese aula, ese centro de interpretación de la comarca, de los castillos, de los palacios, no sabíamos a lo que veníamos porque no habíamos entrado nunca. Claro, de hecho recuerdo la primera vez que vinimos llamar por donde ahora guarda el jardinero sus herramientas, que es la parte de abajo, desconocía el acceso que tiene en la actualidad.
Y a la vez todo eso también pues, me hizo de plantearlo como un reto en el diseño, en la propuesta que hacían. Además, como luego explicará Ventura Lebli, el presidente de la asociación, está conformada la puerta por pasillos y salas pequeñas que no dejan de ser pasillos. Sí, sí. Entonces eso era un reto todavía más para crear este pequeñito centro de interpretación de la cultura, del patrimonio, de los castillos, de los palacios de los Montes de Toledo. Porque qué importante es conocer nuestro patrimonio para cuidarlo y para protegerlo. Yo creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar, ¿no?, cuando recorramos esta sala. Es lo más importante. Si nadie puede, como dicen, nadie ama lo que no conoce. Pues esto ocurre lo mismo. A veces, por ser elementos patrimoniales corrientes, el vecino del pueblo donde hay un castillo ha nacido viendo ese castillo siempre. Entonces, no tienen a lo mejor esa curiosidad y tiene que venir alguien de fuera para decirle, oye, claro, vuestro castillo es muy interesante, vuestro castillo merece la pena que lo cuidéis. Porque luego salen noticias de, por ejemplo, hace poquito, como cayó por la lluvia. Sí. Una de las torres del castillo del Almonacid, ¿verdad? Y además todos nos impactan mucho esas noticias. Claro, y todo el mundo nos impactó, incluidos ellos mismos. Bueno, pues esto ocurre. Antes de que pase eso, tenemos que concienciar a los vecinos de los pueblos el rico patrimonio que tienen, que lo tienen que cuidar, que lo tienen que proteger, que el patrimonio les hace únicos como pueblo. Pero esto no es una exposición sin más. Es que, mira, vamos a hacer un recorrido, además contigo como guía aquí de excepción, explicándonos cómo se organiza un proyecto de estas características, en lo que prima mucho lo manual, lo vamos a ir viendo aquí, mira. Sí, lo artesano, lo manual, lo estábamos comentando. Nosotros, cuando nos planteamos hacer un diseño de un espacio y buscar recursos que interpreten luego ese patrimonio cultural, hay algo que tenemos claro, y es que la gente no le podemos dar un texto largo que lea, porque hasta los que nos dedicamos a ellos nos resulta incluso un poco tedioso leer. Entonces, tenemos claro que lo que queremos es que la gente se divierta con ese recurso. Sí. Entonces, el reto era, nos lo pusieron muy fácil en la asociación, pero no, porque todo lo que le fuimos proponiendo lo fueron aceptando. Sí, sí. Hay muchos palacios, hay muchos castillos. ¿Cómo llenabas toda esta pared de castillos y de palacios? Tú claro. Imagínate, ya sería como ves uno, ves otro, te acabarías cansando. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos para que la gente vaya descubriendo? Y además lo descubra por poblaciones. Entonces llegas a Ontanar, por ejemplo, y empiezas a ver la Torre de Malamoneda, que además ha sido un poco el emblema, la imagen que hemos utilizado para promocionar la exposición. Sí. San Martín de Montalbán y el castillo de San Martín de Montalbán. Pues la gente puede ir jugando e ir descubriéndolo de otra manera. Es como si quisiéramos hacer rompecabezas. Sí. Es buscar la forma para atraer el patrimonio. Entonces, lo primero que hacen cuando llegan, si son vecinos de los pueblos de los montes, es llegar a buscar su pueblo y ver su castillo. Claro. Qué bonito que así sea, que tengamos esa inquietud, ¿no?, y ese interés. Pero es eso mismo. Están cansados de verlo en el pueblo, pero cuando te lo enseñan desde fuera... Claro, porque es lo suyo. Claro, eso es. Pues si con esto se consiguen que lo protejan más, que lo cuiden, que es verdad que en muchos casos no depende de los vecinos, son propiedad privada o pertenecen a instituciones, pero si se hacen fuertes y lo reivindican, yo creo que es posible. Sí. Bueno, pues aparte de continuamos con esa muestra de los castillos y los palacios de la comarca, hay una parte importante para explicar el origen de los castillos, las partes que conforman un castillo, al final el por qué se construía un castillo. Claro. Que no están ahí por nada, de ser. Claro, esas son fortificaciones, son fortalezas, se les explica también, y luego, en este caso, no solamente, como hemos dicho, hay castillos, también tenemos palacios, y hay uno muy curioso que yo desconocía, por eso he aprendido tanto de la asociación, muchísimo, que es, por ejemplo, el Palacio del Castañar de Mazarambroz, que además es un palacio actual, me refiero que es contemporáneo, que no estamos hablando de época medieval, y fíjate porque es que parece de impresionante, totalmente. Parece totalmente de Disney. Sí. Oye, ¿por qué habéis elegido esta imagen para ilustrar lo que nos estás contando? Sí.
Bueno, ellos han trabajado muchísimo en lo que es el yacimiento arqueológico de Malamoneda, la fortificación. Entonces, hay muchas publicaciones que han desarrollado y que han hecho y la verdad es que es tan impresionante la historia del lugar que debería ser mimado un poquito más institucionalmente. Claro, es que entonces esto también es una llamada de atención a lo que no hacemos bien. Entonces, ellos se han esforzado mucho en darlo a conocer. Entonces, para buscar un emblema de todos los castillos que hay, pues nadie nos dijo al equipo de diseño, coger esta, ¿eh? Nosotros lo que hicimos fue ver el trabajo que iban desarrollando. Y cuando hablan, aunque se entusiasman por todos, siempre tienen algún preferido, porque se los ve cuando sonríen, ¿no? Y entonces Malamoneda era algo muy preferido en este caso yo creo que casi de toda la junta directiva de la hermandad y en concreto de Ventura Lebli. Habían hecho un trabajo muy estupendo los compañeros arqueólogos y restauradores, Santiago Rodríguez Untoria y Isabel Angulo, que fue una recreación, un dibujo arqueológico. Sobre ello nosotros hicimos nuestra propia adaptación, nos gustó, les gustó a la asociación y dijimos, vamos a cogerlo. Yo creo que demuestra lo que es esto, cómo podía ser la torre, lo que queda de ella y que como no prestemos un poquito de atención al patrimonio, pues no quedará absolutamente nada, desgraciadamente. Sí, yo creo que además esto siempre impacta mucho al visitante, el ver cómo eran, ¿no?, las construcciones en el pasado. Cómo pudieron ser. Claro. Porque muchas veces no tenemos justo. Hay que hacer como el rompecabezas, ¿no? Ir uniendo las piezas para hacernos una idea, ¿no?, de cómo era. Sí. A mí lo que más me llamó la atención es que la comarca de los Montes de Toledo no es solo la provincia de Toledo, sino que se adentra más en la provincia de Ciudad Real. Hay poblaciones. Entonces yo esto no lo sabía. Y el año pasado, cuando ya estábamos diseñando el proyecto, la asociación nos invitó a las yegas. Y yo no sabía lo que era una yega. No sé, me sonaba raro. O sea, ¿Llega? Para aprender a ti. ¿Quién? No, claro, pero total. ¿Llega? Yo decía, ¿quién llega? No lo entendía, no sabía lo que era. Y no me da vergüenza reconocerlo, porque no se puede saber tampoco de todo. Sí. Entonces, ¿quieres saber lo que es una yega? Vente a la yega. Entonces, una compañera y yo, pues allí nos presentamos en la yega. Entonces, lo primero que nos llamó la atención eran los desfiles que hacían todos los ayuntamientos con sus trajes regionales, y desde el balcón, el presidente de la asociación, el alcalde del pueblo en el que se celebraba la yega. Y en este caso yo vi al diputado de Cultura, que fue el que estuvo invitado, tocaban la campana para avisar de que iba a ser la yega, y esa campana luego no lo podrá decir Ventura, creo que es la que va pueblo por pueblo, tenía que tener un lugar preferente. Entonces explicamos el origen de las yegas, de cuándo se remontan en el panel, y tenía que estar ahí. Claro. Y luego hay algo muy curioso que tenemos aquí, que es el facsímil de la primera yega que firmaron pues, todos los alcaldes del momento cuando se juntaron. Y esta es una de ellas. Estos están todos los escudos y todas las firmas de los alcaldes. Es el acta. Y así de especial es este proyecto, que partió de Jaime Gallardo, vicepresidente de la asociación, con el impulso decidido de su presidente, Ventura Lebli, y el apoyo de la Diputación de Toledo, porque es posible contar la historia de la propia puerta y a la vez recoger la riqueza de los castillos, palacios y patrimonio de toda la comarca de los Montes de Toledo, y hacerlo de forma tan divertida. En todo el proceso también creativo teníamos que tocar esa parte que decimos, vamos a tocar un poquito el alma, porque empiezan a contarnos pues, todas esas tradiciones que vienen del pastoreo, los chozos del pastor, las canciones pastoriles, y empezamos a ver que tiene mucha influencia el pastoreo en los Montes de Toledo, y que cómo no iba a estar representados en la exposición, igual que la parte de la caza. Los montes actualmente es el lugar donde se viene a cazar, y muchos de estos palacios ahora mismo, hoy en día, son sedes de juntas de cazadores, y esta tradición viene pues desde que el mundo es mundo, desde el origen, ¿no? Y luego había una cosa que teníamos que incidir, era en la historia de los colmeneros, porque realmente el origen de las yegas, de la hermandad antigua, de todo lo que venimos contando, viene en
los colmeneros. Los colmeneros necesitan defenderse del ataque de lo que llaman los golfines, que iban robándole las colmenas, y de ahí nace que pidan ayuda, que se agrupen todos para cuidarse entre unos y otros. Entonces, de ahí nace lo que van a ser los cuadrilleros, las cuadrillas, y viene gracias a esa iniciativa, a ese impulso que fueron los colmeneros. ¿Dónde vemos esa representación de las cuadrillas y de los cuadrilleros? Bueno, pues lo vemos en el tapiz, pero curiosamente lo vemos en el suelo representado. El escudo de la Asociación Montes de Toledo tiene 7 estrellas de 6 puntas. Esas 7 estrellas son cada una de las cuadrillas que defendían el territorio. Y en el proceso creativo decíamos, ¿y dónde ponemos las estrellas? Porque ya no queda mucho espacio. Claro, faltaba algún rincón, ¿no?, y además donde poder ubicarlas. A los cuadrilleros los teníamos en el tapiz, que los tenemos aquí. Entonces, con esto de que buscamos ser creativos, esa parte artesana, pues se nos ocurrió lo de las alfombras. Qué maravilla, entonces hay que ir mirando cada rinconcito aquí, que todo tiene su pero sentido. Pero no solo de la exposición, de la puerta, todo tiene su sentido. Y entonces lo que hicimos fue, por medio de trapillo, ir entrelazándolo en la fibra vegetal y formar esas estrellas de 6 puntas. Hay 7 alfombras que representan las cuadrillas. Y así, en este pequeño espacio llegamos a ser conscientes de lo importante que es visibilizar sus pueblos, sus historias, su patrimonio, y no olvidarnos de otro periodo fundamental de nuestro pasado, la presencia visigoda en la comarca, en Guadamur y su yacimiento arqueológico de Guarrazar, en Arisgotas y el yacimiento de los Hitos, en Casalgordo, Sonseca, donde se levanta la iglesia de San Pedro de la Mata, y, como no, Santa María de Melque, uno de los mejores testimonios conservados de la arquitectura visigoda, porque sin memoria los pueblos se vacían. Nos dedicamos primero a crear el sentido de identidad de tu tierra. Claro. Tú identifícate con tu tierra, porque somos monteños, no somos manchegos, ni somos jareños. Los tenemos al lado, son nuestros hermanos, vecinos, todo lo que tú quieras, pero lo mismo que no somos... cuánta confusión hay con eso, ¿eh? Sí, ya, bueno, eso ya es otro tema para... Se nos da para otro programa. Para hablar de un programa muy extenso, ¿no? Porque aquí hay una cosa que se llama mancheguización, y nos quieren mancheguizar a todos, y por ahí no pasamos. Entonces nosotros nos llevamos muy bien con todos. Pero es igual que si me llaman asturiano. Yo no soy asturiano, pero no estoy en contra de Asturias. Yo soy monteño. Yo soy monteño. Entonces, el recurso este de la identidad es para que la gente se identifique, quiera su tierra, identifique con su tierra, se identifique con lo que es suyo. Pero ¿qué es lo que es suyo? Pues habrá que mostrárselo. Y entonces viene otra parte vamos a investigar. Entonces, el recurso de la investigación da como resultado publicaciones. Y las primeras publicaciones son nace la revista de Estudios Monteños, que nace en el año 78. ¿Sabes? Y entonces la revista es el reflejo de esas pequeñas investigaciones, porque claro, no disponemos tampoco de recursos económicos como para hacer unas revistas de 200 páginas todos los meses, ¿no? Oye, pero sí que las cuidáis mucho. Tienen ese toque artesanal, no se ha perdido en todo ese tiempo. Tiene ese toque artesanal y además es una revista que tiene alrededor de 40 o 50 páginas donde solamente se publican lo investigado sobre los montes. Aquí no cabe meter nada de ningún otro sitio salvo monteño. Es decir, en realidad lo que pudiera ser es una gran enciclopedia monteña, porque hay 189 números, hay más de 6.000 páginas publicadas y ya realmente hay muchas investigaciones que han arrancado de la propia revista, hay tesis doctorales a partir de a lo mejor de la revista. La revista está abriendo ventanas, y es que la cultura de los pueblos desaparece con sus archivos. ¿Quiénes son sus archivos? Las personas. Claro. Cuando muere el señor que afinaba cencerros en Alcoba de los Montes, se acaba el archivo. No tenemos noticias, se nos acabó, no sabemos dónde recurrir. Entonces, en la revista hay multitud de artículos de este tipo. Antes de perder... Para que esa memoria no se pierda. Antes de perder esa cultura, que queda aquí. Y el último, te lo cuento como anécdota, hay cosas que yo no las sabía, claro.
La última es un artículo de un amigo, un periodista de Fontanarejo, Sí. que nos descubre cómo en Fontanarejo se hacía el aceite, cuando no, se hacía como cuando pisas las uvas del vino. Entonces hay un proceso que yo digo, esto es un descubrimiento. Sí. Y gracias a ese trabajo de este compañero, pues sabemos una técnica que totalmente desconocida, ¿no? Claro, En claro. la producción del aceite en los Montes de Toledo. Y así todo. Claro, y así quedará para siempre. Y así quedará ¿verdad? aquí. El que Sí. quiera investigar, aquí lo va a tener. Sí. Y esa es la recuperación del patrimonio inmaterial nuestro. Lo mismo pasa con costumbres. Claro. Las costumbres van desapareciendo. Por ejemplo, en la comarca hay una costumbre que casi no se conoce, que son los castillos. Estos castillos valencianos y catalanes que Sí. tanto... Bueno, pues en los Montes de Toledo lo mismo, se hacían castillos. ¿También se hacían? Claro, y se siguen haciendo. Hay un pueblo que lo sigue haciendo todos los años, que tenéis que ir a verle. Ah, venga, Os esa lo invitación. os lo recomiendo. ¿Dónde tenemos que Es ir? Ontanar. Vale. En Ontanar hacen las torres. Sí. También hay un artículo, porque también las hacían en San Pablo, que ya no las hacen, y también las hacían en Navalestena, Sí. que ya no las hacen. No quedan nada más que en Ontanar. Y eso se debía recuperar, y eso debía ser declarado bien de interés inmaterial. Sí, 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 sí. Y porque cada vez que pasa que las torres son más bajas, porque ¿qué ocurre? Que la técnica se va perdiendo. Sí. Entonces la torre te la ponen en el castillo, vamos, Sí. porque hay castillos y torres. Sí. El castillo te lo ponen, se arriman en una pared, donde hay una ventana por si acaso. Y las torres es un señor con otro encima, de pie, sobre los hombros, Sí. van muy derechitos. Y además es un espectáculo, porque tú vas por la calle y te encuentras a un señor que lleva otro encima. Digo, ¿dónde va esto, no? O sea, y son las torres que están paseando por ahí por el pueblo, ¿no? Pero bueno, todo esto, te lo cuento así como anécdota, Sí. está aquí recogido en la revista, y es lo que estamos haciendo. Y es de lo que yo me siento también más orgulloso. Claro, claro. Recuperar todo esto, que de otra manera, pues igual que ha desaparecido en otros sitios sin pena ni gloria, pues aquí queremos que tenga su gloria en lugar de su pena. Y así es como la Puerta del Cambrón, testigo como pocos del paso de los siglos, reflejo de la propia evolución de la ciudad, capaz de simbolizar la transformación de Toledo desde su pasado islámico hasta el renacimiento de culturas e historias en una sola estructura, ha escrito un nuevo capítulo, el de contar la historia de la propia puerta y a la vez recoger la riqueza de los castillos, palacios y patrimonio de toda una comarca, porque el patrimonio, bien contado, tiene futuro. Vayan a visitarlo.